Da inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 15 de abril de 2016, a las 14 horas. Señor Secretario General de Acuerdos, sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Edith Sayud, presente. Magistrada María Concepción Reyes. Magistrada Emilia Vera González. Magistrada Presidenta Marcela Garza Gómez. Presente. Magistrado y vos ustedes que están presentes, los 4 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado. Por tanto, hay quórum legal para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 3 recursos de apelación con la clave de identificación, nombre del autor y del responsable, precisados en el aviso publicado en los estados de este tribunal. Es de acuerdo, magistrada presidenta, son los magistrados. Gracias, señor Secretario General. Integrantes del Pleno, están a su consideración los proyectos para discutir y resolver en esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo de manera económica. Aprobado, muchas gracias. Señora Secretaria Licenciada Gloria Graciela Reina Hagersier, por favor de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno, la ponencia a cargo de la magistrada Emilia Vera González. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TRA 13-2016, actor Juan Antonio Torres Carrillo, representante propietario del PAN ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, autoridad responsable del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, terceros interesados, el ciudadano Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa y Partido Revolucionario Institucional. El actor interpuso recurso de apelación en contra de la resolución IETAM CG 09-2016 de fecha 28 de marzo de 2016, emitida por el Consejo General de TETAM dentro del expediente número PSC 10-2016, que declaró inexistente la comisión de actos anticipados de campaña y actos de presión hacia el electorado atribuidos al ciudadano Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa y o el Partido Revolucionario Institucional, esgrimiendo en esencia lo siguiente: que le causa legal la ilegal determinación de la autoridad responsable por el hecho de que el denunciado desconociera como propia la página de Facebook de la cual se obtuvieron las fotografías que se aportaron como pruebas y haya sido motivo suficiente para que las publicaciones ahí establecidas no le fueran atribuidas. Segundo, que al negarle valor probatorio de dichas probanzas, la responsable no vinculó las mismas con el demás material que obraba el procedimiento. Tercero, la ilegal determinación asumida por la responsable en el sentido de que Baltasar Hinojosa y el PRI no trasladieron la normatividad electoral como haber hecho llamados expresos al voto ni usar expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender el proceso electoral alguno. Y cuarto, la incorrecta determinación adoptada por la responsable de resolver lo relativo a actos de presión al electorado y no tener para acreditado los mismos bajo el argumento de que no se acreditó la identidad de las personas que forman parte del sindicato. Esta ponencia propone declarar fundados pero inoperantes los agravios primero, segundo y tercero, referentes a que la autoridad responsable no debió considerar suficiente la manifestación del denunciado para descartar la posibilidad de que tuvieran responsabilidad por la difusión de las placas fotográficas señaladas. Pues en efecto, debe tomar en consideración otros elementos para poder arribar a esa conclusión. Esta ponencia procedió a realizar un ejercicio de manipulación con los diferentes elementos de prueba aportados por el denunciante, incluyendo aquellos que corresponden a las fotografías obtenidas de Facebook, a las cuales la responsable le negó valor probatorio y omitió a manipular con el resto de las probanzas ofrecidas. No obstante lo anterior, de las placas fotográficas denunciadas que se encuentran en el sitio de internet denominado Facebook, no se desprende que se acrediten los hechos denunciados como actos anticipados de campaña, ni que otorgándoles valor probatorio concatenado con las notas periodísticas ofrecidas por el aquí actor fueran suficientes para acreditar actos anticipados de campaña. Esta ponencia considera que en el caso en estudio no se actualizaron la totalidad de los elementos personal, temporal y subjetivo indispensables para tener por acreditados los actos anticipados de campaña que la parte actora atribuye al Partido Revolucionario Institucional y al C. Baltasar Hinojosa Ochoa. Que si bien es cierto que este último tenía la calidad de precandidato único en la gobernatura del Estado del referido instituto político, en las fechas que aparecieron publicadas las fotografías y las notas periodísticas aportadas como prueba por el apelante, también lo es que de las mismas no se acreditó que los eventos a que unas y otras se refieren fueran celebrados o dirigidos
a la ciudadanía en general, o que en el desarrollo de los mismos se hubieran hecho llamamientos expresos al voto, solicitud de apoyo a personas ajenas a delegados o militantes priistas o presentación de plataforma electoral. Consecuentemente, no puede acreditarse el elemento subjetivo indispensable para tener actualizados los actos anticipados de campaña. Ahora bien, en cuanto al real identificado como cuarto, esta ponencia propone declararlo infundado en virtud de que de las 2 fotografías obtenidas de la red social Facebook, cuya existencia fue constatada por la autoridad administrativa y en la que aparece una manta con la leyenda Sindicato de Comapa presente, implica un indicio aislado que, al no estar robustecido con otros elementos de prueba, permite inferir de manera lógica la responsabilidad de los denunciados, toda vez que no se acreditaron circunstancias de modo, tiempo y lugar, y se puede considerar como extremo hacer recaer sobre los denunciantes la carga de la prueba de demostrar que los miembros de un sindicato hayan participado en un evento partidista, teniendo en cuenta su aseveración de que en el caso específico se actualizará la coacción al voto. Se propone este pleno declarar fundados pero inoperantes los agravios identificados como primero, segundo y tercero, e infundado el cuarto con fundamento el anteriormente expuesto. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a su consideración el proyecto de cuentas y a quien se intervenga. Adelante, magistrada ponente, por favor. En el asunto que se propone, en el proyecto que se propone a los integrantes de este pleno, tenemos que deriva de una denuncia presentada por el representante del Partido Acción Nacional, acreditado ante el Consejo General del IETAM, en el cual señala o atribuye al Partido Revolucionario Institucional y al señor Baltasar Hinojosa Ochoa actos anticipados de campaña y actos de presión al electorado. Para acreditar estas afirmaciones, ofreció como pruebas diferentes fotografías obtenidas de la red social de Facebook que aparece con el nombre de Baltasar Hinojosa, así como notas periodísticas obtenidas de sitios de internet. Al analizar el contenido del mismo y el contenido por lo que se refiere a la denuncia, la autoridad señalada como responsable, el Consejo General del IETAM, determinó que los actos anticipados de campaña, los actos de presión al electorado, eran inexistentes. Inconforme con eso, el representante del Partido Acción Nacional hizo valer el recurso de apelación, donde se puede el hecho de que la autoridad responsable haya negado valor probatorio a las fotografías obtenidas de Facebook por el simple hecho de que el señor Baltasar Hinojosa haya negado como propia dicha página y que por lo tanto la autoridad responsable no manipuló los elementos de prueba que enfrentaban las fotografías con las notas periodísticas para acreditar y justificar estos actos anticipados de campaña y de presión al electorado. Esta ponencia considera que son fundados, pero inoperantes tales agravios, porque la responsable no debió limitarse a dar credibilidad absoluta a la afirmación del señor Hinojosa Ochoa de que no era propia la página de Facebook desde el momento en que no se demuestra que haya realizado actos tendientes a quitar la publicidad de eventos masivos que ahí se veían y que se haya permitido que estos siguieran publicándose. Al no haber esa constancia, entonces lo que se determinó, ¿por qué es inoperante? Porque esta autoridad lo que hace es realizar un ejercicio de manipulación de las pruebas aportadas, tanto de las fotografías obtenidas de Facebook como de las notas periodísticas, que fueron los elementos de prueba aportados, y llegan a la conclusión que no se acreditan los actos anticipados de campaña. ¿Por qué? Porque de acuerdo con los criterios reiteradamente sustentados por el Tribunal Electoral de la Federación,
se requieren 3 elementos: el temporal, el personal y el subjetivo, para que se tengan acreditados los actos anticipados de campaña. Y si bien es cierto que el elemento personal quedó justificado, porque efectivamente es un hecho notorio que Baltasar Hinojosa Ochoa es candidato del Partido Revolucionario y que en ese entonces era precandidato único, de que las fotos y las publicaciones aparecieron en la época en que aún era precandidato. Entonces, pero falta el elemento subjetivo. ¿Cuál es aquel que se haya demostrado que en esos eventos se haya hecho un llamamiento expreso al voto o una solicitud de apoyo o que se haya presentado en la plataforma electoral? Entonces se requiere indispensablemente que se den estos 3 elementos para que se pueda constituir los actos anticipados de campaña. ¿Qué pasó con estas fotografías, con estas notas periodísticas? Es que en general se refieren a eventos partidistas, que fue en la plataforma del Partido Revolucionario Institucional, que fue en un lugar cerrado, con delegados, y también existe el criterio ya de que, tratándose de precandidato único, cuando todavía la ratificación como candidato está sujeta a la ratificación que hagan los delegados de ese partido, entonces no había ningún impedimento para que pudiera interactuar el precandidato único con los militantes o con los delegados. Entonces, todos estos eventos sí se ve, evidentemente es una figura pública, se ve que está presente, pero en las notas periodísticas no se desprende lo que pretende demostrar en adelante, en el sentido de que esos eventos trascendieron a la ciudadanía. Ahí generalmente está no se deben demostrar circunstancias de modo, tiempo y lugar que no quedaron plenamente acreditadas. Por otro lado, también en 2 eventos, 2 fotografías, aparece una manta del sindicato de Comapa presente, y pues eso se lo considera como presión electoral, está prohibido, pero tampoco están identificadas las personas ni hay pruebas de que fueran obligados integrantes de ese sindicato. Es por eso que mi ponencia propone que los agravios sean declarados fundados pero inoperantes y en el último caso infundados. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? ¿Sí lo vas a tomar la votación, señor secretario general, por favor? Por votación, señora presidenta. Magistrado ponente Emilio Vega González. Magistrado Denis Aguirre. A favor del proyecto. Magistrada María Concepción Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Marcela Garza López. Con el proyecto. Magistrada presidenta, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados que están presentes. Gracias, señor secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente DRAP 13/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declaran fundados pero inoperantes los agravios identificados como primero, segundo y tercero, e infundado el cuarto de los agravios esgrimidos por el actor en el presente asunto. Segundo, se confirma la resolución identificada como YETAM-CG-09-2016 de fecha 28 de marzo de 2016, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Tercero, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Señor secretario licenciado Antonio Hernández Arellano, por favor de cuenta con los 2 proyectos de resolución que somete a consideración de ese pleno la ponencia a mi cargo. Con su venia, magistrada presidenta. En primer término, doy cuenta con los proyectos de resolución relativo al recurso de apelación identificado por el RAP 14/2016 y dispuesto por el licenciado Luis Alejandro Rodríguez Tenorio, representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de Tampico, Tamaulipas, en contra del acuerdo de fecha 3 de abril de 2016, emitido por la citada Autoridad Administrativa Electoral, en el cual se aprueban las solicitudes de registro de candidatos para conformar la planilla a los cargos de presidente municipal, síndicos y regidores,
del ayuntamiento de esa localidad en el proceso electoral ordinario 2015-2016. En la cuenta sostiene el actor que la ciudadana Mireya Graciela Cárdenas Junco, candidata propietaria al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Tamaulipas por parte del Partido Movimiento Ciudadano, actualmente funge como catedrática y coordinadora de extensión y vinculación de la Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero de la Universidad Autónoma Tamaulipas Tampico, por lo que incumple con el requisito negativo establecido en el artículo 186, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, consistente en separarse del cargo 120 días antes del día de la jornada electoral. A juicio de esta ponencia es fundado el motivo de licencia planteado por el lector, toda vez que no existe prueba alguna que pueda generar certeza de lo que se sostiene, pues como se aprecian los autos, los medios de convicción que usted se aporta, los cuales fueron certificados por esta ponencia, no justifican que Mireya Graciela Cárdenas Junco se desempeñe como servidora pública, por lo que resulta una apreciación subjetiva y genérica. De ahí que resulta insuficiente que el promovente únicamente alude a la violación o irregularidad presuntamente cometida, narrando los hechos que se estiman contrarios a derecho, sin acreditar de forma fehaciente e idónea las circunstancias del tiempo, modo y lugar. Por ello, esta ponencia propone se confirme el acto impugnado. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación indicado con la clave TERRAP 18/2016, interpuesto por el licenciado Jonathan Yoshua Martínez Justiniani, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en contra del acuerdo IETAM CG 84/2016, de fecha 3 de abril del presente año, emitido por la citada Autoridad Administrativa Electoral, en el cual se determina la procedencia del registro supletorio de las candidaturas de integrantes de los ayuntamientos presentadas por los diversos partidos políticos acreditados en lo individual o en coalición, respectivamente, así como los candidatos independientes para participar en el proceso electoral ordinario 2015-2016. En la cuenta, el actor señala los siguientes motivos de disenso. Sostiene que el ciudadano Arturo de Jesús Lumberas Delgado, candidato propietario independiente al cargo de primer regidor del Ayuntamiento de Gómez Farías, Tamaulipas, al ser militante y afiliado del Partido Revolucionario Institucional, controvierte los artículos 7, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 31, fracción segunda, inciso H, numeral 2 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, por lo que se considera que resulta inelegible. Inciso B, refiere que el citado candidato independiente ostenta un cargo de elección en el Partido Revolucionario Institucional al ser consejero político municipal. Inciso C, señala que el aludido ciudadano independiente no puede ocupar el cargo de primer regidor, dado que fue inhabilitado para desempeñar cargos en el servicio público por un periodo de 10 años. Por técnica judicial, se atenderá al reglamento identificado con el inciso A del resumen anterior, pues de resultar fundado este sería innecesario pronunciarse sobre el resto de los agrarios planteados. A juicio de esta ponencia, el motivo de disenso relativo a que el ciudadano Arturo de Jesús Lumberas Delgado es inelegible para ocupar un cargo de elección popular por ser militante del Partido Revolucionario Institucional es sustancialmente fundado y suficiente para provocar el fallo impugnado conforme a la presentación seguida. La finalidad de la fracción segunda del artículo 35 constitucional consiste en permitir la participación de la ciudadanía en las contiendas electorales a través de vías distintas a los partidos políticos. En efecto, la naturaleza de las candidaturas independientes de manera general permite advertir que a través de dicha figura se pretende garantizar la apertura de espacios en favor de aquellos ciudadanos que no se identifican con los partidos políticos. Se estima que un militante o afiliado de un partido político puede desvirtuar la naturaleza de las candidaturas ciudadanas en la medida que la utilización de la estructura partidista a su favor pueda romper la equidad en la contienda electoral. Bajo esa perspectiva, los militantes o afiliados, dada la posición que ocupan al interior de estas entidades de interés público, no pueden participar en los comicios locales o federales bajo la figura de candidaturas independientes, porque ello implicaría la inobservancia de los principios constitucionales que sustentan esta figura, como son el principio del pluralismo, los mecanismos de acceso a la participación como candidato en la contienda electoral y el principio de pluralismo en las opciones políticas. En el caso, esta ponencia arriba a la conclusión de que los elementos probatorios valorados de manera
adminiculada resultan idóneos y suficientes para sustentar las afirmaciones del lector, en el sentido de que el ciudadano Arturo de Jesús Lumbrera Delgado es militante y afiliado del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Tamaulipas. Por ello, se propone revocar el acuerdo y el TAN-CG 84/2016 de fecha 3 de abril del presente año, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en la parte que fue materia de impugnación en la presente instancia, y declarar inelegible al ciudadano Arturo de Jesús Lumbrera Delgado como candidato diputado independiente del cargo de primer regidor del Ayuntamiento de Gómez Farías, Tamaulipas. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, señor secretario. Compañeros integrantes del Pleno, por ser proyecto de imponencia me voy a permitir hacer una breve manifestación. Quiero comentar en relación al recurso de apelación 14 de 2016, en el cual se impugna el registro de la ciudadana Mireya Graciela Cárdenas Junco como candidata al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, por parte del Partido Movimiento Ciudadano. Entonces, el partido accionante viene y señala que resulta inelegible en virtud de que no hubiera acatado una prohibición que establece el artículo 186, fracción primera, en el sentido de que todos los servidores públicos de la Federación del Estado tienen obligación de separarse del cargo con 120 días de anticipación, y dice que en este caso la ciudadana Mireya Graciela Cárdenas Junco no hubiera cumplido con este requisito, que es funcionaria pública y que por lo tanto no se le dio de verdad el registro. Aquí lo que les quiero señalar o hacer notar es, en primer término, el partido impugnante, de acuerdo al artículo 25 de la ley local, al ser una afirmación tendría que probarla. El partido accionante, en este caso el Partido Acción Nacional, tiene la carga de la prueba para demostrar si la ciudadana Mireya Graciela Cárdenas Junco sería o no servidora pública. En este caso señala que catedrática y funcionaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y ese sería el asunto, que tendría que demostrar esta situación. Dentro del expediente, los autos del expediente, lo único que el accionante aporta como prueba son 2 notas periodísticas de internet y un DVD que finalmente no pueden generar la convicción o la certeza de que efectivamente esta persona pudiera ser funcionaria pública, si estuviera desempeñando, a partir de cuándo, si sería actual. O sea, no hay manera que con estos medios de prueba que son técnicos, donde se tendría que haber especificado con mucha precisión circunstancias de tiempo y modo lugar de lo que se pretende acreditar, no lo hace así. Y es lo único que presenta como medios de prueba, por lo cual la ponencia considera que es insuficiente para poder tener acreditado que la ciudadana tuviera esa calidad de servidora pública, que hubiera tenido que haber presentado una renuncia, digamos, con una licencia, con 120 días de anticipación al día de la jornada electoral. Por lo tanto, consideramos que son apreciaciones subjetivas del partido accionante que no nos pueden a nosotros dar la condición de que esa sea la realidad, y por eso se les propone declararlo infundado. Y ese sería mi comentario relacional recurso de apelación 14. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer alguna intervención o comentario en algún otro expediente que les pongo a su consideración. Maestra de Seguir, adelante, por favor. Buenas tardes, compañeros magistrados. En este asunto, como bien se ha dado cuenta y como lo ha explicado, el partido accionante impugna la inelegibilidad de la señora Mireya Graciela Cárdenas Junco, candidata propietaria al cargo del presidente municipal del Ayuntamiento de Tampico, sobre pretexto de que es catedrática en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Primero decir que un catedrático en la universidad puede serlo por varias maneras. Puede ser honorario, puede ser catedrático adjunto o puede ser catedrático de plaza de tiempo completo o de horario libre. Para acreditar este tipo de desempeño como servidor público, pues se encuentra un recibo de nómina, puede ser una petición de información pública a la universidad, pero el partido autor solo nos trae un par de notas periodísticas y un video donde se aprecia que está la candidata impugnante. ¿Es suficiente eso para hacer obligatorio a una ciudadana su derecho político de ser votada? Creo que no.
El derecho constitucional no se puede ver desvirtuado, como bien lo decía la magistrada presidenta, con notas periodísticas o incluso cuando existen otros medios de prueba idóneos para desvirtuar. Máximo cuando la construcción de una candidatura pues no se da de la noche a la mañana. Si yo tengo una aspiración o X persona tiene una aspiración, lógicamente que es un proceso de construcción y si los partidos vigilantes del proceso, actores y vigilantes del proceso electoral y de desempeño de otros militantes, pues pueden ir construyendo los documentos idóneos para cuestionar, en todo caso, la elegibilidad que comparto del proyecto no se puede hacer con notas periodísticas. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Y nada más un comentario rápido en relación al RAF 15, que creo que vale la pena también comentar brevemente. Aquí estamos hablando de un ciudadano que pretende ser candidato independiente a regidor. Y la situación es que hay un impedimento en nuestra ley electoral que dice que las candidaturas independientes o quienes aspiren a ocupar un cargo de elección popular por medio de esta vía de candidaturas independientes, hay una prohibición en el sentido de que no deben ser militantes, ni afiliados, ni dirigentes de partidos políticos. ¿Por qué? Pues por la misma naturaleza que tienen las candidaturas independientes al establecerse como una alternativa distinta a la vía de los partidos políticos para poder hacer efectivo su ejercicio del derecho a ser votado. Entonces, en el asunto que pongo a su consideración, efectivamente ahí sí hay una... Al margen de que el partido impugnante hace varias aseveraciones, la realidad es que solamente se analiza una sola de ellas, que es el primer agravio, en el sentido de que resulta militante, porque en este sentido si se comprueba, todas las demás resultan innecesarias su estudio, porque sería suficiente para revocar el acuerdo, que es lo que se propone, porque independientemente de que el partido presenta como prueba un documento certificado por el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, donde señala que esta persona tiene por lo menos una militancia activa de 5 años a la fecha, independientemente de eso, en la ponencia como prueba para mejor proveer, medio para mejor proveer, se desahogó una inspección a la página del partido político y se cercioró, nos verificamos de que efectivamente esta persona ahí aparece como afiliado al partido y por lo tanto, insisto, cae dentro de un supuesto textual expreso de nuestra ley electoral donde señala que un candidato independiente no puede ser militante o afiliado al partido político y por lo tanto se propone revocar el registro a esta persona. ¿Alguna consideración? Magistrado. Nuevamente, compañera magistrada, primero para reconocerle el proyecto que nos pone a consideración por el desarrollo y el contenido del mismo y sobre todo por el énfasis que hace, como ahora mismo nos pone, de la figura del candidato independiente. ¿Para quién están diseñadas las candidaturas independientes o ciudadanas, como su nombre también lo indica? Para aquellas personas que no han tenido un vínculo con un partido político y deseen participar en los asuntos públicos del país. En el asunto que nos pone a consideración, Jesús Lumberas Delgado es candidato independiente al cargo de primer regidor del Ayuntamiento de Gómez Farías, sin embargo, es militante y afiliado al Partido Revolucionario Institucional. ¿Desde cuándo debía separarse si quería ser candidato independiente? La ley dice que un día anterior a que te vayas a manifestar la intención de registrar, no se le hace obligatorio a los militantes de los partidos políticos el derecho de participar como candidatos independientes, pero sí se les impone un deber, y que es lo que bien se trata de la sentencia, de separarse del instituto político en el que militan, sobre todo cuando tienen cargo de dirección o militancia, para evitar la confusión en el electorado o la supuesta influencia que hayan constituido como parte de un partido político. Por eso reconocer la elaboración del proyecto y las argumentaciones que ahí se exponen, que por supuesto las comparto en su totalidad. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado Aguirre. Por favor, señor secretario, si no hay más intervenciones, perdón. Señor secretario, sírvase en tomar la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada ponente Marcela Garza López. Con mis proyectos. Magistrado Denis Aguirre Pérez. A favor de los proyectos. Magistrada María Concepción Reyes. A favor de los proyectos. Magistrada Lidia Elena Pinzón. A favor de los proyectos. Magistrada presidente, informa usted que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos por el magistrado presidente.
Gracias, señor secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TRAP 14/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, es infundado el concepto de agravio hecho valer por el impugnante por los motivos expresados en el considerando séptimo de esta sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo de fecha 3 de abril de 2016 emitido por el Consejo Municipal Electoral de Tampico, Tamaulipas, en lo relativo a la declaración de registro de la ciudadana Mireya Graciela Cárdenas Junco como candidata propietaria a presidente municipal de dicha localidad por el Partido Movimiento Ciudadano en el proceso electoral ordinario 2015-2016. Tercero, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TRAP 18/2016 se resuelve de la siguiente forma. Primero, es fundado el concepto de agravio hecho valer por el impugnante por los motivos expresados en el considerando séptimo de esta sentencia. Segundo, se revoca el acuerdo de fecha 3 de abril de 2016 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en la parte que fue materia de impugnación en la presente instancia y se declara inelegible al ciudadano Arturo de Jesús Lumbreras Delgado como candidato propietario independiente al cargo de primer regidor del Ayuntamiento de Gómez Farías, Tamaulipas. Tercero, se concede a la planilla encabezada por el ciudadano Roberto Carlos Montoya Guzmán un plazo de 48 horas contadas a partir de que le sea notificada la presente ejecutoria para que sustituya al ciudadano Arturo de Jesús Lumbreras Delgado con el ciudadano que sea designado para ocupar la vacante aquí decretada. Cuarto, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas se pronuncie sobre la solicitud de sustitución de referencia dentro de las 72 horas siguientes a que ello ocurra y comunique a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento que respectivamente den al presente fallo dentro de las 24 horas siguientes al momento en que lo hubieran acatado de manera definitiva, haciendo llegar para ello copia certificada de las constancias que lo acrediten fehacientemente. Quinto, se apercibe a la autoridad electoral en comento que en caso de no dar cumplimiento a esta determinación en el plazo establecido, se le aplicará la medida de apremio que se juzgue pertinente de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Medios Local. Sexto, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos de este pleno del Tribunal Electoral del Estado, siendo las 14 horas con 35 minutos de esta misma fecha, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias.